Bien, en la cápsula anterior definimos básicamente lo que era una regresión lineal poblacional. Lo que vamos a ver en esta siguiente cápsula es el estimador de esa regresión lineal poblacional. Un estimador que denominamos mínimos cuadrados ordinarios, MSO, o Least Square Estimator en inglés. Se escribe LS, ¿ok? O LS. A veces lo pueden notar así en algunos textos. O OLS, Ordinary Least Square. También a veces se denota de esa manera. ¿Okay? ¿Qué hace el estimador de mínimos cuadrados ordinarios? Primero que nada, tenemos que escribir el comportamiento de I a nivel poblacional bajo el siguiente modelo lineal poblacional. Tenemos nuestra variable I, que es nuestra variable dependiente, que es la que queremos explicar, ¿cierto? Tenemos X, que es nuestra variable independiente. En algunos textos también se le denomina variable explicativa, variable de control o regresor. Y tenemos mu, o u en este caso, que es el error, también llamado residuo o factor no observable. Entonces nosotros estamos interesados en estimar los parámetros de este modelo lineal poblacional, que son beta 0 y beta 1, a través de un método que se denomina mínimos cuadrados ordinarios. Beta sub 0 es el intercepto, beta 1 es la pendiente, y vamos a estimar este modelo lineal poblacional en base a una muestra a través del método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué hace el método de mínimos cuadrados ordinarios? Bueno, la idea principal de MCO es ajustar las coordenadas de datos I sub I, X sub I, usando una línea recta. ¿Okay? Entonces, diferentes valores de los parámetros de esa regresión lineal, beta 0 y beta 1, nos van a llevar naturalmente a distintas líneas. ¿Okay? Y el objetivo va a ser encontrar los valores óptimos de beta 0 y beta 1 que minimizan la distancia entre las coordenadas de nuestra muestra y la línea, que es la regresión que ajusta esas coordenadas, o que intenta ajustar esas coordenadas. Dado beta 0 y beta 1, la distancia entre una coordenada determinada y la línea en X sub I va a estar dada por lo que denominamos el residuo E sub I, que es básicamente igual a el valor de la variable dependiente menos la regresión lineal. ¿Okay? Beta 0 más beta 1 por X sub I. Entonces vamos a decir que un buen fit de la regresión, un buen fit del MCO, son valores de beta 0 y beta 1 para los cuales los errores o los residuos son suficientemente pequeños. En efecto, vamos a elegir valores de beta 0 y beta 1 que minimizan la suma de los cuadrados de los residuos o la suma de los cuadrados de los errores. Es lo mismo. ¿Okay? Básicamente estamos buscando beta 0 y beta 1 óptimos que minimizan esta distancia. ¿Okay? Y usamos la notación beta 0 gorro, beta 1 gorro, para denotar la solución óptima del problema de minimización que está expresado acá. Esta es una ilustración gráfica de lo que intenta hacer MCO. Ustedes ven acá los puntos, son las coordenadas de nuestra muestra, coordenadas I sub I, X sub I, ¿cierto? Y lo que hace el método de mínimos cuadrados ordinarios es estimar una regresión lineal, ¿okay? Ajustar estas coordenadas a través de una función lineal beta 0 más beta 1 de X, donde E sub I, el residuo o el error, ¿cierto? Es la distancia entre el valor de I sub I, cuando X sub I toma un valor específico, y el valor para la regresión lineal condicional en ese valor específico de X sub I, es esta distancia específica. Por lo tanto, cada coordenada va a tener un error específico asociado, ¿cierto? Una distancia con respecto a la regresión lineal. Y lo que va a buscar hacer MCO es dibujar esta línea tal que minimice la suma de estas distancias entre las coordenadas y la regresión lineal. Eso es lo que hace intuitivamente el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cómo encontramos beta 0 y beta 1 óptimo? Bueno, básicamente, dado que conocemos eh, nuestro modelo de minimización, obtenemos las condiciones de primer orden, primero derivamos con respecto a beta 0, después con respecto a beta 1,
igualamos a 0, y vamos a obtener, si ustedes desarrollan esa expresión, que beta 0 gorro, el óptimo del intercepto, puede ser expresado como el promedio de i menos beta 1 gorro por el promedio de x. ¿Cómo obtenemos beta 1? Básicamente reemplazamos la solución óptima de beta 0 en nuestra segunda condición de primer orden, ¿cierto? Nuestra ecuación número 6, igualamos a 0, y obtenemos que beta 1 gorro es igual a esta expresión que ustedes ven acá. ¿Bien? ¿Qué es esta expresión? Básicamente, el numerador de esta expresión puede ser expresado como la sumatoria de x sub i menos el promedio de x por i sub i menos el promedio de y. Son las desviaciones con respecto a la media de cada una de las dos coordenadas x sub i y y sub i. La sumatoria de esas desviaciones, ¿cierto? Y el denominador también puede ser expresado como la varianza de x sub i. ¿Okay? Básicamente, si ustedes desarrollan esta expresión, van a llegar a que el numerador es equivalente a la covarianza de x sub i con i, y el denominador es equivalente a la varianza de x sub i. ¿Okay? Entonces, beta 1, que es el efecto marginal, si ustedes quieren, de cambios en nuestra variable x sobre el comportamiento de nuestra variable y, puede ser definido como la covarianza de x e y partido por la varianza de x. Vamos a caracterizar ahora algunas propiedades importantes del modelo de regresión lineal poblacional y cómo MCO se relaciona con el modelo de regresión lineal poblacional. Entonces sabemos que mínimos cuadrados ordinarios siempre va a proveer un estimador consistente de la regresión lineal poblacional A asterisco más B asterisco X. ¿Okay? Lo cual no es otra cosa que una aproximación lineal, tal como dijimos en la cápsula anterior, una aproximación lineal de la función de media condicional, la función de esperanza condicional de y dado X. Ahora, es importante distinguir entre el modelo de regresión poblacional, A óptimo más B óptimo por X, y el modelo lineal poblacional, ¿okay? Que es I más A más BX más mu. A veces se denomina alfa más beta X más mu. ¿Okay? Estos no siempre van a ser equivalentes. ¿Okay? Va a depender de cuán bien ajuste el modelo lineal poblacional al modelo de regresión poblacional. ¿Okay? Entonces, usando la definición de beta asterisco, de nuestro beta óptimo, que es equivalente a la covarianza de x e y partido por la varianza de x, si nosotros desarrollamos esta expresión, vamos a tener que, si descomponemos y en alfa más beta x más mu, o a más beta x más mu, que es lo mismo, desarrollamos esta expresión y nos va a quedar arriba que la covarianza de x, alfa es 0, la covarianza de x, beta x no es otra cosa que beta por la varianza de x, ¿cierto? Y la covarianza de x, mu es la covarianza de x, mu. En el denominador tenemos la varianza de x. ¿Okay? Entonces, si simplificamos covarianza de x, beta x, con varianza de x nos queda beta solo. ¿Ok? Y el último término que es la covarianza de x, mu partido por varianza de x. Y este término de acá es muy importante. ¿Ok? Porque en el fondo lo que nos está diciendo esto es que nuestro modelo lineal poblacional va a matchar bien nuestro modelo de regresión poblacional si y solo si la covarianza entre las x's y nuestro término de error es igual a 0. ¿Okay? Por definición, eso solo nos va a llevar, ¿cierto?, a que el beta óptimo, el beta que nosotros estamos estimando a través del método de mínimos cuadrados ordinario, estima consistentemente nuestro beta poblacional, que es el que nosotros queremos estimar. Entonces, si la covarianza de x, mu es igual a 0, el método de mínimos cuadrados ordinario nos va a llevar a estimar beta de manera consistente, ya que va a igualar al parámetro poblacional beta. ¿Okay? Ahora bien, si es que la covarianza de x, mu es distinta de 0, entonces el método de mínimos cuadrados ordinario nos va a llevar a estimar beta de manera sesgada. ¿Okay? Beta asterisco va a ser igual a beta, que es el parámetro poblacional que queremos estimar, más esta expresión de acá, que vendría a ser el sesgo en nuestra estimación de beta. Más adelante vamos a pensar más en detalle qué significa
esta expresión. ¿Ok? Vamos a pensar en detalle qué significa esta expresión. Quizás intuitivamente, solo para adelantarlo. En este modelo de regresión, A más Bx es lo que yo puedo observar del comportamiento de Y. ¿Ok? Es mi función de regresión, es lo que yo puedo observar, es lo que yo puedo explicar con datos observados respecto del comportamiento de Y. Sin embargo, mu, en este caso, va a ser todo aquello que explica Y que yo no puedo observar. Es decir, que no está contenido en X. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a poder estimar beta de manera consistente en este modelo de regresión, si y solo si todo aquello que es observado en mi modelo no está correlacionado con aquello que es no observado en mi modelo. ¿Ok? Eso nos está diciendo esta expresión de acá. Si es que hay correlación entre lo no observado y lo observado en X, entonces vamos a cometer un sesgo a la hora de estimar nuestro beta poblacional. ¿Ok? Y más adelante, en cursos posteriores probablemente, y aquellos que se dediquen en el futuro a la econometría, utilizar la econometría como una herramienta estadística para poder estimar modelos económicos, lo que nosotros vamos a estar interesados, en general, y en economía, los economistas lo que están interesados es poder estimar parámetros beta que sean consistentes. Y para eso vamos a querer encontrar escenarios o modelos tales que todo aquello que es no observado en nuestra variable que estamos tratando de explicar no está correlacionado con aquellas variables que sí observamos. Y vamos a tener que ser creativos en el futuro al respecto. ¿Okay? Luego, en la segunda parte del curso, la tercera parte del curso, perdón, vamos a estudiar en detalle cuáles son las condiciones o bajo qué escenarios podemos garantizar que U, en el error de nuestra regresión, no esté correlacionado con X y de esa manera podamos estimar un beta consistente. ¿Okay? Y ese capítulo es el capítulo de causalidad. ¿Okay? Vamos a llamar a beta un efecto causal, a beta un efecto causal de X sobre Y, si solo si X podemos demostrar que no está correlacionado con Y. A eso le llamamos un estimador causal. Un estimador consistente de beta es un estimador causal de X sobre Y. ¿Okay? Bien. Algunas propiedades algebraicas adicionales de mínimos cuadrados ordinarios. Primero, una definición, el valor predicho. ¿Qué es lo que es el valor predicho? Es el valor que yo predigo que va a tomar la observación I sub I, condicional en el beta óptimo, tanto beta 0 como beta 1, de mi modelo de regresión lineal. ¿Okay? Yo estimo mi modelo de regresión lineal utilizando los betas óptimos del problema de minimización. Y lo que yo derivo de esta expresión lineal es el valor predicho, lo que predice mi modelo respecto del comportamiento que va a tomar mi variable dependiente. Por lo tanto, por definición, el residuo es la diferencia entre el valor predicho y el valor actual. ¿Okay? O sea, básicamente, cuando nosotros teníamos nuestro grafiquito anteriormente, este valor que ustedes ven acá, que es el que está por sobre la línea, es el valor predicho de Y sub I borro, y este valor es el valor actual de Y. La diferencia entre el predicho y el actual es el residuo de la regresión. En tercer lugar, existen conceptos importantes relativos a la varianza, cómo varían los datos dentro de mi regresión. ¿Bien? Un primer concepto importante es la suma de cuadrados totales, que es básicamente la varianza o cómo varía I sub I con respecto al promedio. ¿Okay? Y es la sumatoria de las diferencias de I sub I con respecto al promedio al cuadrado. Después está la suma de cuadrados de la regresión, ¿okay? Que es básicamente la diferencia entre el valor predicho y el valor promedio de I y su sumatoria a los cuadrados. ¿Okay? Finalmente está la suma de cuadrados del error, que es la suma de cuadrados de los residuos, tal como fue definido anteriormente. Diferencia entre I sub I y el valor predicho. ¿Okay? Hay tres propiedades importantes dentro de MCO que se pueden derivar de estas definiciones. La primera es que desde la primera condición de primer orden, podemos derivar que la sumatoria de los residuos de mi regresión siempre van a ser igual a 0. ¿Okay?
en promedio, por tanto, de los residuos también va a ser igual a 0. ¿Ok? Y desde la segunda condición de primer orden de mi problema de minimización, vamos a concluir que, por definición, en el modelo mínimo cuadrado ordinario, la covarianza entre los residuos y la variable independiente es 0. ¿Okay? Esta es una propiedad empírica, ¿okay? Pero no necesariamente una propiedad teórica. ¿Okay? Y la causalidad, es decir, la consistencia de beta asterisco respecto al valor poblacional beta, va a depender de cuán creíble es en la teoría que esta condición se cumpla. ¿Okay? Que efectivamente no hay nada no observable en la regresión que esté correlacionado con mi variable x. ¿Okay? Finalmente, una tercera propiedad importante del modelo de mínimos cuadrados ordinario es que la varianza total de mi regresión, de mi variable dependiente, es decir, la suma de cuadrados totales, va a ser igual a la suma de la varianza de la regresión más la varianza del error. Eso es básicamente lo que nos está diciendo esta condición de acá. ¿Okay? Y de ahí se va a derivar un concepto importante que es el coeficiente de determinación o el R cuadrado, ¿okay? Que se define como la división entre la suma de los cuadrados de la regresión y la suma de los cuadrados totales. ¿Okay? Que no es otra cosa que 1 menos la suma de los cuadrados de los errores partido por la suma de los cuadrados totales. ¿Okay? ¿Qué mide el R cuadrado? Bueno, mide qué fracción de la variación de mi variable dependiente es explicada por la predicción lineal beta sub 0 más beta 1 por x. ¿Okay? O sea, cuánto de la variación en mi y, en mi variable dependiente, es explicado por la variación en mi x. Mientras mayor es el R cuadrado, mientras mayor es la variación explicada por mi regresión, mejor ajusta mi modelo de regresión lineal el comportamiento de y. Y por tanto, mejor es el modelo de alguna manera. Mejor predicción puede hacer mi modelo respecto al comportamiento de mi variable dependiente. Este es un breve ejemplo. Queremos estimar el precio de una botella de vino, ¿ok? En función de nuestra variable independiente, que en este caso es la edad de ese vino, o cuándo fue producido con respecto al año actual. ¿Okay? Entonces tenemos vinos que han sido producidos hace unos 3 o 4 años, hasta vinos que fueron producidos hace 35 años. ¿Okay? Y aquí tenemos precios que van entre 0 y 1, probablemente son precios que están expresados en logaritmos o en alguna medida, en algún precio que desconozco. Y esta es nuestra regresión lineal, esto es lo que estimamos. ¿Okay? La constante de mi modelo es equivalente a 0.1012, ¿okay? Que es más o menos el punto que ustedes ven acá al inicio de nuestra regresión lineal. Y el valor beta del parámetro que acompaña a la edad del vino es estimado en 0.0115. Eso quiere decir que un aumento en una unidad de X, es decir, un aumento de un año en la antigüedad del vino, aumenta en promedio el precio de Y en 0.0115. ¿Okay? Y el ajuste de este modelo, el coeficiente de determinación R cuadrado, es igual a 0.2044, lo cual quiere decir que un 20% de la variabilidad del precio de las botellas puede ser explicado a partir de mi modelo de regresión lineal, es decir, a partir de variaciones en mi variable independiente, edad del vino o antigüedad del vino. La relación es positiva, no sabemos si es significativa, todavía no. En el futuro vamos a querer testear si es que este parámetro que estimamos es estadísticamente significativo o no, es decir, es estadísticamente distinto de 0 o no, para de esa manera poder hacer inferencia respecto a si la edad del vino es un parámetro relevante para explicar el comportamiento del precio. Obviamente esta relación es simplemente un ejemplo, los podemos estimar regresiones lineales para cualquier fenómeno económico que sea de nuestro interés.